Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Radio Portales. Estamos en nuestro programa Vamos, Somos Chilenos de los días jueves, edición del jueves 2 de abril del año 2026. Hacemos la salvedad, eso sí, que estamos grabando el día miércoles primero en la noche. Podríamos estar desactualizados de algunos temas. Así es que les damos la más cordial bienvenida en el inicio de Semana Santa. Estamos en Radio Portales, la primera de Chile, que transmitimos en 840 AM del dial 89.5 FM y portalesfm.cl en nuestra señal online. Reinaldo Reinique, quien les habla, junto a Marisol Ortiz y Chantal Robert de la Motier, le dan la más cordial bienvenida y aprovechamos de saludar a quienes hacen posible la llegada de este programa a ustedes, a don Luis Salinas, a don Gerardo Terán y a don Marco Leblanc. Hoy no tenemos invitados o entrevistados especiales y queremos solamente conversar de todo lo que ha pasado en la última semana, pero sí tenemos una noticia importante y después la vamos a tratar, de que nuestra panelista Marisol Ortiz fue convocada para integrar el, el directorio del Centro Cultural Valparaíso, ex cárcel de Valparaíso, lo cual indudablemente nos llena de alegría y un orgullo que nuestra panelista esté designada en esa tarea que es ad honorem, pero que seguramente va a demandar harto trabajo. Así que yo creo que en un próximo programa ahí nos puede mostrar el abanico de actividades culturales que se pueden abordar en Valparaíso, una ciudad especialmente turística que tiene un sinfín de problemas, pero que debiéramos llevarla a que sea realmente, eh, que acredite por qué fue patrimonio de la humanidad. Así que eso. Así que, hola, gusto de verlas. ¿Cómo han estado? Marisol, Chantal. Muy bien, gracias Reinaldo. Aquí estamos en un nuevo programa en Radio Portales. Vamos, que somos chilenos y vamos a salir adelante con todo. Y lo digo porque esta nominación que se me ha hecho de participar del directorio del Parque Cultural de Valparaíso es una gran responsabilidad que asumo con muchísima alegría y con muchas ganas, porque creo que el área cultural en Valparaíso es algo que existe y está bien, pero que se puede, digamos, de alguna manera ampliar. Este parque cultural es de toda la región de Valparaíso y la idea justamente es que todos tengamos un espacio para participar. Yo ya les voy a contar una vez que asuma cómo corresponde, cómo vamos, qué hacemos, cuáles son los planes que se tienen para sacar adelante todo este proceso. Y la verdad de las cosas es que debo reconocer que tengo muchas ganas de hacer cosas en Valparaíso, por la región, así que de ahí somos. Chantal, gusto verte. Muchas gracias por integrar. Gracias. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Yo me siento en mi casa en este programa. Oye, Marisol, qué buena noticia. La verdad es que te felicito. Creo que eres una persona muy conocedora del tema, de distintos ámbitos de lo que significa la cultura. Y bueno, y hace poco también pusiste una exposición fotográfica preciosa, todo esto. Muy lindas las imágenes. Así que yo creo que lo vas a hacer muy, pero muy bien. Y éxito, porque yo creo que Valparaíso es una ciudad que debemos rescatar y es una ciudad de todos, no solo de las personas que habitan ahí, sino que yo creo que es una ciudad de la región, del país entero que debiéramos de sentirnos orgullosos. De hecho, el fin de semana vino una sobrina mexicana con su marido y fuimos al Cerro Concepción. Al principio, cuando llegamos a la Plaza Sotomayor y todos se sintieron bastante decepcionados porque estaba muy sucio, todo lleno de graffiti, pero cuando subimos al Cerro Concepción y lo hicimos en ascensor, les encantó la experiencia, fuimos al Museo del Inmigrante y la verdad es que es un cerro lleno de color, lleno de olores además, con una cantidad importante de restaurantes de distintas nacionalidades, lo que hace una travesía muy interesante, muy recomendable. Así que por favor no abandonemos Valparaíso y tenemos que levantar entre todos ese lindo puerto, junto a todos sus cerros. Oye, así que bueno, ya iremos a hablar en extenso en otro programa de cultura. Yo les quería contar a nuestro auditorio, bueno, varias cosas que están pasando en el mundo y en Chile. Lo vamos a repasar rápidamente y después nos vamos a enfocar en algunos de ellos. Bueno, la guerra en el Golfo Pérsico sigue.
algo que iba a ser también como la operación especial de Rusia en Ucrania, ¿no es cierto?, que iba a ser de 4 días, se prolongó ya, lleva prolongada por 4 años. Este tema todavía no sabemos cómo puede terminar. Indudablemente que las capacidades militares de Estados Unidos pueden acortar esta guerra, pero el impacto que está produciendo en el mundo es tremendo. Porque lo que está pasando en Chile con los combustibles está replicándose en Perú, en Argentina, en Latinoamérica, en países europeos, etcétera. Bueno, también esta es la Semana Santa que se inicia, sobre todo en algunos países, con mucha devoción, con mucha religiosidad, por supuesto que en Roma, pero también en, en Sevilla y en Valencia es famoso y genera una actividad turística importante. En Chile llama la atención que en los últimos 10 años de un 64% de gente que se decía católica o profesaba el cristianismo, hoy día ese porcentaje es de 46%. Eh, la Semana Santa para algunos es devoción, para otros es consumo y para otros es descanso también. Eh, el señor Galvarino Bablaza, cuando iba a ser detenido en Argentina, ¿no es cierto? Sobre todo que ahora se está conmemorando también 35 años del asesinato del senador Jaime Guzmán, bueno, desapareció y está prófugo de la justicia. Eh, en lo nacional, bueno, por supuesto que llama la atención el ataque y asesinato de la inspectora en este colegio de Calama, que ciertamente conmovió a todo Chile. Y también lo que hemos visto de violencia, de nuevo, con los overoles blancos, se movilizaron muchísimos jóvenes, por supuesto movidos por activistas políticos, es tan claro eso ya. Y bueno, uno dice cómo sacar la violencia de los colegios de la juventud. Hoy día ser profesor es realmente heroico. Hay algunos sectores muy complejos en Santiago y también en provincia para que los profesores puedan desarrollar sus clases. La verdad que hay que sacarle el sombrero a los profesores. Y lo otro que ha llamado la atención también es cómo la escuela que iba a ser inaugurada nueva en Punta de Parra y que fue arrasada por el incendio en la zona de Lirquén, eh, en 67 días el desafío Levantemos Chile la recuperó y pudieron partir las clases esos niños ahora. Eh, los deudores del CAE, aparecieron varios parlamentarios y otras personas de todos los sectores políticos eh, como deudores, vergonzoso, la verdad. Debieran dar explicaciones al país. Y lo otro que llamó la atención, indudablemente que fue una noticia, que no se apoya a Michelle Bachelet para secretaria general de la ONU. Chile no lo va a hacer, hay otros países que la siguen apoyando, como Brasil, y llamó también la atención una carta con la firma de muchísimos representantes o parlamentarios norteamericanos y con un fundamento completo de por qué no la apoyan. Así que eso podemos conversar, más la nave Orión, ¿no es cierto?, que está impulsando la cápsula esta Artemis 2, que durante 10 días va a circunnavegar la Luna en preparación para el Artemis 3, que en los próximos años debiera alunizar y construir una base para que permanezcan seres humanos en la Luna por tiempo más prolongado. Así que, Marisol, ¿de qué te gustaría enfocarnos de lo tanto que hemos hablado en este rato? Mira, yo la verdad las cosas es que me gustaría mucho tocar el tema de que esta nave que va a la misión Artemis 2 eh, es muy interesante porque está compuesta por cuatro astronautas, ¿ya? Hay una mujer entre ellas, es la primera mujer que viaja al espacio en estas condiciones. Además hay una persona afroamericana que tampoco había habido antes, hay un canadiense, o sea, es una misión que también tiene de alguna forma un simbolismo, ¿ya? De todo lo que es la parte de la inclusión, la parte, digamos, del pluralismo, que es justamente una de las cosas que también está presente en las sociedades hoy en día, cómo se están viendo las cosas. Y bueno, vamos a esperar qué es lo que hace, cómo va la misión.
y luego para ver que nuevamente desde el año 69, imagínate la cantidad de tiempo, o sea, encuentro increíble que después de todos estos años, ahora recién hayan mandado otra misión, que no siquiera va a lunizar, sino que van a circunnavegar la luna. Así que son esas cosas, digamos, como que son un poco mágicas, ¿no? No Mm. sé qué opinas tú, Chantal. Muy de acuerdo con lo que dice Marisol, más que es un tema yo creo que muy de niño. A lo mejor nosotros crecimos con los astronautas. Hoy día los niños la verdad es que ven otro tipo de series galácticas, por decirlo de alguna forma, y esto los pone de nuevo en piso, o sea, la posibilidad de ser astronauta, de poder ver un lanzamiento real. Yo creo que para ellos también, para los jóvenes, les da esperanza sobre un futuro distinto, un futuro fuera de la Tierra. Así que yo creo que efectivamente, como dice Marisol, es una tremenda experiencia que a lo mejor incluso debiéramos de vivirla en familia, comentar lo que es lo que significa, qué es lo que opinan nuestros niños más chiquititos a lo mejor sobre este gran hecho mundial, porque como tú decías, hay mucha gente distinta, por lo tanto, distintos países también se toman esto como personal. Así que sí, yo creo que de todas maneras es una noticia a destacar, sobre todo que de repente destacamos tanta cosa negativa. Hoy día tenemos tanto conflicto dentro del mundo que esto yo creo que es una noticia súper positiva y que hace volar la imaginación, además de las cosas que pueden venir después. Y que a lo mejor hay niños que después van a querer ser astronautas, como pasó en Bueno, ya nuestra época. nosotros ya tuvimos un astronauta, pues, el comandante von Storch de la Fuerza Aérea, que fue astronauta, estuvo en la NASA, bueno, nunca voló, entiendo, ni en una misión tan especial, pero fue uno de los astronautas seleccionados. Oye, y la verdad que cuando Colón zarpó, ¿no es cierto?, para descubrir las Indias Orientales, yo me imagino, bueno, en esa época muchos creían de que en alguna parte del horizonte se acababa el mar y había una gran cascada, digamos, los terraplanistas pensaban eso, pero era zarpar a lo desconocido. Cuando Magallanes es despedido, ¿no es cierto?, ahí desde Sevilla, ¿ah? Las naves podían llegar río arriba, y también zarpaban a lo desconocido, o sea, cuando se creía imposible que podía ocurrir eso, atravesar todo un océano. Así que para nuestros nietos seguramente, o bisnietos, eh, el llegar a la Luna o a Marte, que también está dentro de los proyectos de la NASA, bueno, va a ser algo natural y van a ver combustible o formas de volar o trasladarse que ni siquiera nos imaginamos y vamos a poder llegar a otros lugares del universo. Oye, Oye, Fíjate que perdona, y además acuérdate que se pensaba que la Tierra era plana y que llegaban al horizonte y se caían los barcos. O sea, claro, lo que se ha avanzado en el fondo es mucho. Los niños a lo mejor ni siquiera saben esas teorías. Hoy día la historia es como distinta y está como más avanzado, pero originalmente eso era lo que se pensaba, que era plana. además que fíjate tú que Colón, cuánto se demoró en cruzar, digamos, el océano y llegar hasta las Indias, entre comillas, que era después fue América, ¿no es cierto? El trayecto debe haber tomado meses, yo no tengo claro cuántos meses, pero debe haber sido lento. ¿Ah? Cuando Rodrigo de Triana dice, veo tierra, o sea, por fin, te fijas una cosa así. Fíjate tú de que estos astronautas que partieron hoy en el Artemis 2 se van a demorar entre 5 y 6 días en llegar a la Luna. O sea, ¿te podés imaginar eso? O sea, que Colón desde Europa hasta América se demoró no sé cuánto tiempo de meses en las carabelas y ellos se demoran en recorrer 384.000, creo que son los kilómetros, se demoran entre 5 y 6 días. Pues, yo lo que pienso es eso, o sea, como cómo se ha evolucionado también en esa parte, tan no, rápido. imagínate cuánto se demoraban antes no sé, po, en trasladarse uno mismo por tierra en diferentes lugares. Hoy día tomas un avión y en 4 horas puedes estar en Punta Arenas. Lo difícil que era hace 2 siglos atrás navegar, porque además no había una ruta terrestre bien delimitada, y llegar a Punta Arenas o recorrer Chile completo. Pero bueno. Oye, y lo otro que me gustaría hablar un poquito es de Semana Santa. No sé cómo la van a vivir ustedes, ¿ah? Pero
Chile de alguna manera ha ido evolucionando, hay menos religiosidad, hay menos vocaciones religiosas. Estuve en Santiago en la semana y me tocó participar en actividades religiosas bien bonitas en el colegio de mis nietas, el colegio Cumbres. Y la verdad que nos estamos preparando, vienen grupos de familias misioneras, algunas ciudades de Chile, cercanas a Santiago, y convocan a la familia completa, de tal manera que hay un asunto familiar de educar y formar a niños en la religión. Pero ciertamente hay otras personas que esto no tiene un significado especial. Para el mundo cristiano es súper importante, es la Pascua de Resurrección, ¿no es cierto? Y, y lo ocupan en otras actividades que también son importantes para el turismo, etcétera. ¿Cómo lo ven ustedes, Chantal? ¿O cómo lo van a vivir? Nosotros la verdad es que viene mi hijo también, por lo tanto es rico siempre pasarlo en familia. Es un, es una época en general en que nosotros no hacemos grandes cosas, o sea, preferimos estar entre nosotros, nos preocupamos de comer en familia, de cocinar en familia, que nos gusta mucho, y justamente buscando cosas simples, en lo simple de la vida, recordar en el fondo un poco de qué se trata este fin de semana largo, porque no es un fin de semana largo para salir a turistear o grandes fiestas, al revés, para no, el Recogimiento. Recogimiento. recogimiento, gracias, el recogimiento. Y eso debiéramos de hacerlo en familia, repensar ciertas cosas. De hecho, mi marido ya tiene una lista de las películas bíblicas que vamos a ver, que nosotros siempre la vimos de niña, pero yo te aseguro que mis hijos, no sé, nunca han visto Ben-Hur, por ejemplo, o Jesús de Nazaret. Entonces yo creo que son cosas que es bueno retomarlas, eran bonitas. Antiguamente con los 4 canales que teníamos, acuérdate que previo a Semana Santa daban todos los días, la última semana, alguna película y uno se las recorría a todos. Hoy día eso rara vez se ve en la programación. Así que yo creo que es bueno, a pesar que de repente no todos somos católicos de ir a misa y todo, pero yo creo que hay cosas que debemos de inculcar en la familia, en las amistades y en la sociedad. Yo creo que hoy día es una sociedad que está muy individualista, muy agresiva. Y yo creo que este tiempo cristiano nos vuelve un poco a la retroinspección de qué estamos haciendo como sociedad. Así que yo creo que es bueno pensar, juntarse, conversar en familia en este tiempo. ¿Y tú, Sí. Marisol, cómo lo celebras? Bueno, la verdad las cosas es que viene mi hija con su marido y mi nieta, así que voy a estar feliz de la vida en familia. Eh, no, yo soy más cabra chica, me gusta el conejito con los huevitos. Me gusta, me gusta hacer generalmente, bueno, a mi hija cuando vivía conmigo era más chica, le hacía como claves, así como cuando tú desde que salía de su dormitorio y le ponía como pistas para que encontrara los huevitos de cosas y también ahí uno iba como enseñándole con el juego lo que significaba esta fecha. Pero tomándola de otro punto de vista, que también lo nombró Reinaldo, que es el tema, digamos, del turismo religioso que existe, ¿ya? Me parece súper interesante el hecho de que hay muchas personas que en estas fechas lo que hacen es ir a los lugares de recogimiento, ya de religiones, visitan iglesias, hacen procesiones, lo que tú me decías, Reinaldo, que queman un Judas, creo, algo así, o qué es lo que era. Sí, pues una tradición que es propia de Valparaíso, que en los No cerros de lo Valparaíso conozco. los chicos, los jóvenes, eh, hacen un mono de paja, qué sé yo, que es Judas, ¿no es cierto? Y lo queman. Y bueno, y cobran peaje, y la gente en realidad les da plata, qué sé yo, y ellos lo ocuparán como algo especial, digamos, para hacer cosas especiales. Pero son cosas que se viven en los cerros de Valparaíso. eh, Hay un montón de festividades religiosas, como se celebran las caletas de pescadores en Valparaíso, la caleta del Membrillo, eh, por ejemplo, la San Pedro y San Pablo en junio. Entonces hay una serie de cosas que son culturales y ligadas a la religión, sobre todo a la religión católica, que es interesante. Y bueno, y en otros, muchas personas viajan
a España, por ejemplo, a ver las fallas de Valencia, que es algo bien bonito, interesante, cómo se colma esa ciudad, que es una de las ciudades más lindas de España, y por supuesto Sevilla también. Las procesiones que son con cofradías que desfilan, ¿no es cierto?, llevando en procesión eh, a Jesucristo. La Marina también, la Armada Española, también tiene ceremonias muy bonitas, digamos, cuando pasean a Cristo crucificado. Eh, eh, entonces, hay varias cosas que de alguna manera también tienen impacto sobre este turismo religioso. eh, y por supuesto que hay otra gente que aprovecha de viajar, se toma otros días, digamos, de lunes a jueves y aprovecha de alguna manera salir eh, en esta época y no en pleno enero, febrero, que por supuesto es más caro, etcétera. Así que es una bonita fecha, sobre todo como decía Chantal, eh, de ver esas películas que uno veía de niño. ¿Ah? Todas esas películas religiosas, la vida de San Francisco de Asís, etcétera, uno siempre se recuerda a eso, digamos, cuando habían cuatro canales de televisión y se cambiaba el canal con una perilla, ¿cierto? Eh, así. Oye, bueno, y de las otras cosas que me gustaría que conversáramos, y seguramente en la segunda parte del programa, eh, el tema de la violencia. ¿Sí? Podríamos hablar un poquito de eso ahora. ¿Cómo ven ustedes que debiese efectuarse un cambio cultural? Hoy día hay realmente mucha agresividad en los colegios, el tema del bullying, eh, que puede llegar a esto. O sea, muchos jóvenes que han protagonizado estos hechos de sangre en Estados Unidos, por ejemplo, que han disparado y muerto a compañeros de curso, profesores, etcétera, es porque fueron sujetos de bullying. Entonces, bueno, hay una serie de protocolos que los colegios debieran manejar y está la discusión. Hoy día los profesores no pueden registrar lo que los jóvenes llevan en las mochilas. ¿Ah? Se espera, y han habido cartas en los diarios, profesores, que ojalá esa restricción se levante. Entiendo que se levantaba ayer o hoy, eso, para que los profesores puedan revisar. Están discutiendo también de colocar portales detectores de metales en los colegios para ver que no lleven eso. En Estados Unidos partieron estas mochilas eh, transparentes para verificar que los jóvenes no llevaran armas adentro de la mochila. Entonces uno dice, ¿a qué punto hemos llegado? ¿Mm? Cuando se respetaba a los profesores y los padres respaldaban a los profesores. Hoy día muchos profesores se ven demandados por acoso a sus hijos o por hacer bullying o por ser demasiado exigentes. Y la verdad que es bien compleja la tarea de los profesores. Ahí a lo mejor Chantal, que se ha desempeñado en un colegio en Viña con chiquitos, qué complejo es poder conducir una clase y que los niños aprendan con normalidad, que se respeten entre ellos también. Creo que ahí hay. La verdad es que es súper complejo y yo creo que lo peor que nos puede pasar como sociedad es hoy día tener violencia dentro de los colegios, porque ahí los niños están para aprender, se están educando y se están formando como personas. Pero con este tipo de situaciones tú te das cuenta que no se están formando como buenas personas. Nos estamos preocupando muchas veces de las competencias entre ellos muchas veces, y no le estamos dedicando tiempo a lo humano, a lo valórico, a lo de ser buen compañero. O sea, hoy día estamos más preocupados de quién sacó la primera nota en vez de el mejor compañero. Y yo creo que eso es importante retomarlo. Y eso lo retomamos junto a la familia. Muchas veces tú le hablas de un conflicto a los papás y los papás te lo niegan y te dicen que no, que ese no es su hijo y entras en un montón de problemas con ellos mismos, en una confrontación. Por lo tanto, tú ya dejas de comentarle ese tipo de cosas a los padres, porque si vas a tener un problema, ¿para qué se lo comentas? Porque además no va a haber solución al respecto. Entonces, hoy día nos encontramos con colegios eh, que los estamos mezclando mucho. O sea, hoy día, por ejemplo, todos los colegios debieran de tener algún grado de inclusión, pero no todos los colegios están adaptados para inclusión. Los niños que requieren este tipo de colegios especiales sufren de mucho bullying por parte de los niños a los que uno podría llamar normal, por decirlo de alguna forma.
y van generando esta agresividad. Entonces, en vez de estar haciendo un favor, los estamos haciendo niños mucho más agresivos, mucho más encerrados en sí mismos. Entonces, yo creo que tenemos que repensar la educación realmente, volver a tener colegios especiales. Teníamos los colegios subvencionados, que en el último gobierno de Michelle Bachelet se les quitó subvención, tuvieron que reinventarse ese tipo de colegio. Entonces yo creo que hoy día estamos a punto de caer al abismo. O sea, es súper grave lo que pasó en Calama con esta profesora. Y además recordemos que hay 2 personas más aún en riesgo vital. Lo que pasó en Curicó, piense lo que pasó en Argentina, acá al lado nuestro. Entonces estamos importando conductas, esto de la globalidad de Instagram, de Facebook, está haciendo también que importemos este tipo de conducta. Así que yo creo que hoy día la ministra de Educación tiene un tremendo trabajo por hacer, pero es súper importante que nosotros los apoyemos y lo apoyemos como comunidad educativa completa, o sea, desde la gente que hace el aseo, los inspectores, los profesores, pero sobre todo la familia. Acá tenemos que trabajar en familia. Si queremos que nuestro colegio se preocupe de nuestros hijos y proteja a nuestros hijos, nosotros como padres también tenemos que estar mucho más presentes en todas estas discusiones y decisiones, aunque de repente pueda ser que no nos gusten poner un atarco de metal o revisar las mochilas debiéramos de revisarlas nosotros en la casa, pero si nosotros como padres no lo estamos haciendo, no nos podemos interponer a que lo haga el colegio. Sí, difícil tarea para la ministra Arzola, que el día domingo, recién pasado, en la misa de 12 en Santiago, me di vuelta y estaba ella, o sea, así que nos dimos la paz con la ministra Arzola y no la reconocí en ese tiempo. Después una de mis hijas me comentó y la que estaba detrás era la ministra. Eh, es un desafío tremendo. Bueno, al regreso, no nos dejen, vamos a escuchar una canción, le vamos a pedir a Chantal que elija una canción para el medio musical. Vamos a hablar del tema TEA. Hoy jueves estuvo de visita en nuestra región, en Quilpué, eh, la señora Pía Adriasola de Cast, eh, nuestra primera dama, precisamente en un colegio, colegio especial, ¿no es cierto?, de niños, centro de niños TEA, que hace muchos años atrás uno ni sabía que tenía compañeros con ese problema y hoy día es un temazo y no todos los profesores están entrenados o capacitados para manejar situaciones que a veces pueden ser muy complejas. Así que no nos dejen, ya volvemos, vamos a escuchar la canción que nos va a proponer Chantal. Ya, yo quiero una canción de Pablo Herrera. El otro día me encontré con él en Patronato, andaba por allá, así que fuimos a almorzar con mi mamá y en eso entró Pablo Herrera y conversamos un buen rato de mesa a mesa, la verdad que súper Mm. entretenido él, así que aprovechemos y una canción de él, música chilena, Bien, vamos a buscar una. ¿Cuál es la canción? ¿Con nombre? Amor, Amor. Amor, amor. Ya, chuta. Buen nombre. No nos dejen, ya volvemos. Y ya estamos de regreso en Vamos Somos Chilenos del día jueves, grabado el día miércoles, con una canción romántica de la Chantal, porque la Chantal es puro romance. Siempre pide canciones así como del corazón, y melódicas, y maravillosas. Y bueno, en este caso fue Pablo Herrera, y les cuento que ya Pablo Herrera lo conocí cuando estaba en la universidad. Era chico, él iba para todos lados con Eduardo Gatti. Eduardo Ajá. Gatti lo llevaba como telonero. Yo me acuerdo de eso, fíjate. Y era un cabro súper buena onda, muy amoroso, cantaba siempre muy suave. Buena canción, Chantal, me gustó. Sí, mucho de esa onda yo, pero me gustó harto, Qué fíjate. bueno. Oye, bueno, estábamos hablando del tema que hoy día se recuerda, digamos, de los niños TEA y toda esa problemática y que de alguna manera tiene también que ver con la violencia, etcétera. Muchos colegios y muchos profesores no tienen un entrenamiento cómo manejar, por una parte, niños violentos, por otra parte, niños TEA, ¿no es cierto?, Asperger, eh, que que tienen que tener un manejo especial. Entonces, la verdad que la pega de los profesores, aparte de todo lo que tienen que enseñar o transmitir, es el manejo en el aula de situaciones a veces tremendamente complejas, tremendamente difíciles, y también ver estos niños violentos como, ¿no es cierto?, en el Instituto Nacional, el Torino
Lastarria, cuando han rociado a profesores con combustible. Chuta máquina, qué tremendo es esos profesores, con qué temor deben llegar cada día a hacer clases. Así que, Chantal, tú que has tenido experiencia también como profesora, bueno, ustedes dos han tenido experiencia como profesora, ¿cómo ven este fenómeno, el manejo de estos niños que están dentro del espectro autista? La verdad es que hoy día se hace mucha charla en los colegios, pero lo que falta en realidad son más herramientas de cómo trabajar con esos niños. Hoy día, por ejemplo, tener videos de cómo tú puedes enfrentar a ese tipo de niños, porque tienes por un lado el niño que es poco sociable, que es callado, que está en un rincón de la sala, versus los otros que pueden ser un poco más violentos cuando tú sales del patrón en el fondo. Hay cosas em, que gatillan esta violencia en los niños. Em, pero acá no se trata de enseñarle solo al entorno a tratar a estos niños, sino que también a los niños se les debe dar las herramientas para que ellos sepan calmarse. Porque tú no le puedes pedir a un niño, por ejemplo, hablaban de hace algún tiempo de un niño que agarró un palo de escoba y le pegó a la profesora. Entonces decían que la profesora había gatillado esta violencia en el niño. Pero esa profesora está con niños de 10 años. Entonces, ¿qué pasa si es un niño de 10 años que gatilla esta reacción de parte del niño? ¿Cómo le vamos a responder a esos padres? Entonces, no es suficiente tener aleccionados a todos los niños y a la profesora de cómo hay que tratar a este niño, sino que es importante que ese niño tenga las terapias suficientes para aprender a controlar este tipo, este tipo de ira que genera en ciertos momentos. O sea, él debe tener también una vía de escape. Hay niños que tienen, no sé, pues, estas cosas que giran en la mano o cosas que ellos mismos muerden. Yo he visto niños que son súper mordedores, entonces, pero les pasan estas cosas tipo bebés para que muerdan en esos momentos y no muerdan a otro compañero. Entonces, hoy día no podemos pretender que solo el colegio sea quien atienda a estos niños. Estos niños requieren terapias adicionales y eso es responsabilidad de los padres. Entonces, tiene que ser siempre un trabajo conjunto. Y lo otro que ya lo que se está haciendo es en los colegios se está exigiendo un, un especialista, un oficial de concienciación del TEA. O sea, hoy día tiene que haber una persona en cada colegio que haga una especie de licenciatura en este tipo de cosas y empiece a implementar en el colegio distintas alternativas. Pero hoy día el mundo del espectro autismo es tan grande, es tan amplio, que yo creo que es súper difícil encontrar todas las medidas necesarias. Cada niño es un mundo totalmente distinto. Así que yo creo que eso tiene que ser trabajado en, en el curso en general, o sea, los papás del niño, con la profesora, con el resto de los apoderados de ese curso y con el resto de los niños, para entre todos tener la mejor convivencia posible y cómo poder lograr que estos niños se adecúen al sistema del colegio que eligieron, porque además todos los colegios tienen sistemas distintos. Perdón, Mm, el proyecto educativo de cada colegio. Así bueno, es. mira, yo acá como que de repente pienso, porque el TEA significa que son trastornos del espectro autista. Y como es un espectro, o sea, hay diferencias entre unos y otros. Hay algunos que tienen más, digamos, son más intensos en su actuar y otros que son más pasivos. Pero ya hay leyes, o sea, hay una ley que asegura el derecho a la educación, inclusión y eliminación de las barreras para estudiantes autistas que hay que respetar, pero yo pienso que a veces cuando las personas quieren esta inclusión porque sienten que estos niños pueden convivir perfectamente con sus compañeros que no tienen este trastorno y pueden estos niños que no tienen este trastorno adecuarse también a estos niños y hacer esta cosa como que todos sepamos quiénes son y podamos tener esa sensibilidad de comprender a un niño que esté en este espectro, en este tema. También no es menos cierto que no es fácil porque los niños son niños
Y a pesar de que tú los puedas enseñar y les puedas decir, hay veces que las conductas tampoco, ningún niño tiene una conducta totalmente racional, porque están en el proceso de aprendizaje, sobre todo cuando son bastante más chicos. Entonces, cuando son más chicos, están en un proceso de aprendizaje, tanto los niños que tienen el trastorno como los que no. Entonces, yo coincido con Chantal que es importante acá la presencia de la familia, de los padres. Creo que es importante también que los padres escojan establecimientos donde realmente sea posible que tengan el entorno inclusivo, estructurado, con apoyos personalizados que se requieren. Porque a veces sucede que en un curso, si tenés 40 alumnos o 30, es difícil manejar eso. Una profesora que tenga porque hay colegios que tienen esa cantidad de alumnos, o sea, no todos tienen Y 20 en van una sala. cambiando. Entonces también es cierto que es importante tenerlo en consideración y escoger el colegio en base un poco también a lo que el colegio puede ofrecer. Porque a veces pasa, porque yo también eso a veces lo he visto, que los padres van a dejar al niño en un colegio porque quieren que esté en ese colegio y el niño no se adecua a ese colegio, no hay caso que se adecue, el niño no se adecua porque realmente ese colegio no está preparado. Los profesores, como dice Chantal, no están preparados tampoco, y un profesor es un profesor, pero no necesariamente un psicólogo o, digamos una persona que pueda efectivamente tratar de manera eh, como corresponde a un niño que tenga este tipo de, digamos, de trastorno del espectro autista. Entonces, no es dejarlos fuera de algo, sino que todo lo contrario, la inclusión debe ir de la mano de ciertos protocolos y no siempre esos protocolos están. Entonces yo creo que acá falta sacarle más punta al lápiz a mi juicio para que justamente lo que se quiere, porque lo que se quiere es la inclusión, resulte efectiva, ¿ya? Porque está la intención, pero no siempre eso es lo que se ve, eso es lo que puede ser. Así que yo creo que eso Porque, todavía falta tiempo. porque el desafío, por una parte, es tener las capacidades, el conocimiento de manejo y el entrenamiento para manejar esos casos, pero también está el otro tema de que al nivel de desorden y pérdida de autoridad en la sala de clase o la renuncia muchas veces a ejercer la autoridad, tanto por los padres como por algunos profesores, hace muy difícil para la mayoría de los alumnos que son personas normales verse enfrentados cómo pueden ellos realmente prepararse bien para el mundo laboral o para la segunda etapa que es la universidad, etcétera, cuando hay alumnos violentos, ideologizados políticamente, anarquistas, adoctrinados por personas que se han entrenado eh, para generar estos conflictos en colegio, movilizar a los jóvenes como masa. Entonces, es re complicado el asunto. Los Sí, profesores y eso no tiene educadores que ver necesariamente con los TEA, ojo, o sea, eso por es eso te digo, por una parte está eso y por otra parte tener esa capacidad para manejar niños con estos problemas. Entonces, realmente el desafío para los profesores es tremendo y creo que ahí el cambio cultural que se requiere también viene por ahí. Rescatar los valores patrios, para que estamos con cosas, o sea, vimos textos de historia, ¿no es cierto?, cómo han distorsionado la historia de Chile con fines ideológicos. Entonces, es realmente difícil para los profesores el trabajar y es desmotivador, o sea, muchos renuncian a su profesión y se orientan a otras áreas laborales precisamente por lo difícil emocionalmente de desempeñarse como profesor. Eh, Así es. Oye, los quería llevar a... Perdona, ¿Sí? quiero aclarar un término. Cuando nosotros hablamos de niños normales, en realidad hoy día se dice neurotípicos en el fondo. Están los neurotípicos y los Neurodivergente. neurodivergentes. Hoy día tenemos claro que los niños son niños y son las neuronas las que le están funcionando de forma distinta. Y ahí es donde tenemos que entrar a hacer los clics. Y por eso es tan importante que estemos trabajando todos en equipo. O sea, como entre todos logramos coordinar esas neuronas para que el niño pueda ser feliz finalmente en su entorno. Y Porque para aprender. él debe ser... em,
Debe ser disgustante, frustrante muchas veces que no lo entiendan y sentirse el diferente. Entonces, estas neuronas son las que tenemos que lograr trabajar entre todos. Ahora, Así, con respecto a la ideología que decías tú, Reinaldo, que en el fondo los alumnos hoy en día vemos el caso de Calama, vemos el caso de Curicó del otro lado, ¿cierto? Cuando Curicós, sí, sí, eh, y que todos estos niños que están en una edad en donde todavía no están maduros desde el punto de vista de su pensamiento, están aprendiendo, están viendo, están conociendo el mundo y aparecen personas que les entregan un relato que puede de alguna forma tal vez permear por por su falta de conocimiento y de apoyo familiar, que muchas veces pasa hoy día con los papás que están trabajando todo el día. Puede ser porque lo toman como un juego, porque también es cierto, ¿ya? Pero el tema pasa es que el error está en que no logran discernir que estas ideologías son rígidas y las simplifican. ¿Te fijas? Porque en el fondo es ir en el fondo a romper, a quemar, a destruir, y lo toman como un juego, lo toman como algo que, mira, y te voy a decir una cosa que me parece como que te va a parecer, a lo mejor les va a parecer muy extraño, pero no sé si se acuerdan de esa historia de Pinocho, cuando Pinocho se deja llevar a una isla donde estaba Stromboli, y que todo ahí era dulces y podían quebrar vidrios y podían, no sé si te acuerdas de eso, la historia de Pinocho, ya que cuando él se va de Quevedo y él quiere en el fondo estar de alguna forma pasándolo bien con sus amigos y lo que hace es todo lo contrario, o sea, en el fondo lo que le salen las orejas de burro y toda esta cosa. Y yo pienso que aquí también hay algo de eso, hay algo de esas ganas de los niños de hacer una fiesta de la violencia. Una fiesta lo pasan bien, porque yo creo que ni siquiera tienen idea de lo que están haciendo, pero los que le venden el concepto, le venden el hecho de que tirar una piedra o digamos, o destruir algo, o incendiar, o hacer bombas molotov, es entretenido, es divertido, mira lo que pasa. Yo creo que la violencia a esa edad no está necesariamente vinculada a que los niños sean los violentos, sino que los utiliza con ese espíritu. A veces no, pienso por que cierto, o sea, tiene la razón, o sea, detrás de eso hay gente especialmente entrenada, educada, para generar esos comportamientos en los jóvenes y en toda la historia de la humanidad y sobre todo en la historia del siglo XX, la tragedia, ¿no es cierto?, del pueblo ruso, de lo que pasó en China, en la revolución cultural, en Vietnam, Camboya, etcétera, en todos los países del mundo donde esa ideología, tú ves cómo fueron las masas manipuladas por estas personas. Eh, y la violencia era el método de poder capturar el poder, absolutamente. Hoy día el Partido Comunista, el Frente Amplio, ¿no es cierto?, se nutren de todas las facilidades que otorga la democracia precisamente para una minoría tomar el control total. Eh, Compré un libro ahí el fin de semana, que lo estaban en un garage sale por 2 lucas, un libro extraordinario, que es La Revolución Rusa y la tragedia de un pueblo. Y uno empieza a leer, siempre uno ha visto, se ha educado, qué sé yo, todo en estos temas, y ve la tragedia, las hambrunas, la gente que murió de hambre, o sea, es de una barbarie, de una maldad tremenda, y ve cómo jóvenes eh, rápidamente son adoctrinados, se los utiliza, y a veces después cuando están más maduros se dan cuenta, nosotros tenemos ministros, embajadores, personas que transitaron desde la izquierda extrema hasta entender lo que era el marxismo-leninismo. Así que, oye, pero a propósito marxista-leninista, el, nos quedan algunos minutos. El no apoyo a la candidatura de Bachelet a las Naciones Unidas, a la Secretaría General de Naciones Unidas.
Eh, Chantal, ¿cómo estás viendo tú ese tema? Hay una carta que circula, que se ha dado a conocer de los parlamentarios norteamericanos que te piden al secretario de Estado de que Estados Unidos no apoye, por los motivos que allí se explican, la candidatura de Michelle Bachelet. Eh, Ha llamado la atención, han salido algunos políticos chilenos, incluso algunos que se dicen de derecha, que han señalado que aquello es un error. Eh, y bueno, y hay algunos países como Brasil que van a seguir apoyando a Michelle Bachelet y ella decidió seguir en carrera. ¿Qué opinas tú, Chantal, de ese tema y, y cómo afectaría o beneficiaría a Chile el que Naciones Unidas estuviese dirigido por la señora Bachelet? Yo creo que siempre se ha sabido que la expresidenta Bachelet no es del gusto de Estados Unidos, por lo tanto no debiera de sorprendernos la carta de algunos parlamentarios. Y sabemos que Estados Unidos tiene el poder de veto, por lo tanto, seguir insistiendo con algo que sabemos que no va a tener un buen final, la verdad es que no es muy lógico que digamos. Ahora bien, yo creo que en este minuto hay un tema de dinero, se requiere un presupuesto. Creo que tenemos urgencias sociales mucho más importantes donde gastar ese dinero que en una candidatura poco probable. Y en cuanto a cuáles son los beneficios, la verdad es que no sé si haber beneficio, además de alguien que se pregunte dónde está Chile y lo busque en el mapa, por saber que la presidenta es chilena, yo creo que no tiene beneficios adicionales, porque de hecho una de las cosas que se pide justamente al secretario de la ONU es que se abstenga de su nacionalidad. O sea, cualquier cosa que ella decida, que ella busque em, mejorar, proteger, lo que sea, tiene que ser de forma general y para el bien común, no para el bien del país en particular. O sea, si creen que vamos a obtener algún beneficio económico, cultural, de fondo, la verdad es que no es así. Solo es un prestigio, pero el prestigio no sirve para bajar el precio del combustible, por ejemplo. No, Claro, yo y pienso, por otra parte, a lo mejor lo que están viendo algunos que todavía la apoyan es porque les va a dar pega a las Naciones Unidas, que es un buen lugar para encontrar una pega bien remunerada y ojalá con sede en Suiza, ¿no es cierto?, Bruselas o algún la país derivada. europeo. Oye, ¿y Pero tú, Marisol, tu opinión respecto a- mire, yo pienso que el gobierno de Kast ha sido coherente, eh, porque así como Boric tampoco quiso nominar a un chileno, ¿te acuerdas? Cuando partió ¿sí? él tampoco quiso nominar a un chileno y apoyó incluso a una persona que había estado en contra de Chile en algún minuto. El señor Eh, Grossman, Exactamente. Bueno, Grossman era el candidato chileno, pero no lo claro, apoyó claro. y apoyó a un argentino, me parece, o algo así, que, si no me equivoco, que había estado incluso en contra de Chile en una negociación. Entonces yo creo que el gobierno de Kast ha hecho lo que me parece que era lo más lógico que tuviera que hacer, porque en el fondo tenía que ir de acuerdo a sus propios principios que rigen su forma de ver las cosas del país. Y creo, como coincido con Chantal, de que no creo que Michelle Bachelet haya sido ningún aporte, y de hecho ella ya fue, no fue, digamos, la líder, pero sí estuvo en ONU Mujeres, y tampoco nos resultó para nada, fue el que trajo a todos los haitianos para acá. Entonces, en el fondo no le veo ninguna, yo creo que Kast hizo lo correcto, la verdad. Yo sé que hay mucha gente que le alata, que no le gusta, que piensa que una mujer, que era chilena, que era, pucha, que nos perdimos la oportunidad, a lo mejor, pero yo creo que igual que muchas otras cosas que hoy día están tan estereotipadas, eh, el hecho de que sea mujer y que sea chilena, maravilloso, pero hay otras cosas que son importantes. Como bien dijo Chantal, es un gasto que nosotros en este minuto creo que no debiéramos hacer, tenemos otras prioridades, tenemos otras urgencias que son que son bastante más beneficiosas para toda la ciudadanía que una postulación como esta. Bueno, ya estamos llegando hacia el fin del programa. En primer término, Marisol, te reiteramos nuestras felicitaciones. Estamos conversando aquí a nuestros auditores con nuestra panelista Marisol Ortiz y Chantal Rueda Mautier.
Y tuvimos la feliz noticia de que Marisol ha sido nominada por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, fue nominada para integrar el directorio del Centro Cultural Valparaíso, un lugar, Parque cultural, parque parque cultural. cultural, perdón, parque cultural, que la verdad yo todavía no lo visito. Creo que ahora va a ser más fácil visitarlo y ojalá que ese lugar de interés cultural se vuelque, digamos, en un buen sentido y no sea un tema, como lo hemos visto muchas veces, solamente ideológico, en que se muestra la versión de la izquierda en todos los procesos que ha vivido Chile. Así que felicitaciones, Marisol. Ya nos te vamos a estrujar para que nos hable un poquito más de todas las ofertas culturales que tiene la Es un región. lugar, es ¿Ah? un lugar que tiene múltiples posibilidades de ser un gran aporte a la cultura regional. Así que muchas felicitaciones y bueno, y para todos los auditores y a ustedes, Chantal, Marisol, que tengan una feliz y pacífica y tranquila Semana Santa, que la puedan disfrutar, descansar. Para los que son más católicos también de nuestros auditores, hay mucho que rescatar de religiosidad en este fin de semana y un buen momento también de introspección familiar, de tratar temas valóricos, de lo mucho que hablábamos del respeto mutuo, de los colegios, de la no violencia, etcétera. Así que yo creo que es un momento interesante. Y bueno, también desearle al comercio, al sector turístico, gastronómico, a todo lo que es Horeca, ¿cierto? Hoteles, restaurantes, cafeterías, que también les vaya bien, porque mucha gente vacaciona, ojalá que el precio de la benzina no disuada tanto, sobre todo santiaguinos, en venir hasta el sector costero del centro del país. Así que yo le dejo el micrófono a Chantal y Marisol para que se despidan y los dejamos invitados para el próximo jueves. Bueno, Chantal, muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes y espero vernos pronto también. Así que también que tengan un muy buen fin de semana, de mucha retroinspección, como dijo Reinaldo, y aprovechemos siempre estar en familia. Yo creo que es lo más importante hoy día. Nos falta tiempo de repente, así que aprovechemos estos fines de semana largos. Que estén muy bien. Yo Marisol, también me sumo a la palabra de Chantal y de Reinaldo, les deseo un muy bonito fin de semana santo. A los que son católicos, leanle cuentos a los niños de cómo pasaron las cosas, es bonito eso, es volver a saber, a conocer, porque yo creo que hay veces que no todo el mundo conoce la historia de la manera que ustedes, por supuesto, la quieren contar y eso es muy bonito. Eh, Eso es algo que yo hacía cuando mi hija era chica, le contaba los cuentos y era muy bonito que ella entendiera qué es lo que qué es lo que se celebraba esta Semana Santa, qué era el Viernes Santo, qué era el sábado, qué era el domingo. Así que disfrútenlo, tengan huevitos también, ¿no? Que el conejito llegue el domingo, ¿ah? Para todos. Así que un abrazo y feliz fin de semana. bueno, hasta la próxima semana. Feliz Semana Santa.